Y vamos a retomar en este inicio de año la sección de igualdad. Vamos a saludar ya para ello a la delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, que ya nos acompaña. Buenos días, Noé, porque hoy vamos a hablar además de los últimos casos de violencia de género que lamentablemente pues han tenido lugar en las últimas horas, y además de periodismo y de las mujeres en la profesión. Sí, vamos a hablar de motivos diferentes de persecución a las mujeres. En este caso, obviamente, no podemos quitar de la vista estos feminicidios. Diciembre ya había sido un mes tremendo, 11 feminicidios en este mes de diciembre, y enero no ha empezado de manera diferente con esos 4 asesinatos de mujeres, además los 4 en la misma jornada. No podemos simplificarlos y, como siempre decimos, hay que seguir haciendo pedagogía de todos los servicios de ayuda disponibles para las mujeres. Siempre hay que recordar que están el 016 y el 112 en caso de emergencia, que pueden también las mujeres acudir a la farmacia más cercana y pedir mascarilla 19, que es ese código. Y como decimos, no podemos reducir la violencia de género a algo tan simple como si una persona ha denunciado, sino porque es mucho más complejo. Intervienen estados psicológicos de vulnerabilidad en muchos casos. Una mujer puede denunciar una denuncia simplemente por miedo, claro. Y hay que recordar además que se tarda de media 11 años y 9 meses en Canarias en que una mujer denuncie. Tampoco limitarlo a los fallos del sistema, porque bueno, todo depende de muchos factores y de un círculo de la violencia que tiene que ver con ese estado psicológico, que es el de la agresión, la tensión, una agresión, luego llega un periodo de luna de miel, que es lo que describen todos los expertos, donde se produce ese perdón, exacto, dice que va a cambiar, y ese cambio no se produce y se vuelve a producir esa situación de tensión, con lo cual siempre hay que contar un poco todas estas cosas porque ayudan a entender sobre todo la posición de las víctimas, y algo muy importante que tenemos que hacer desde los medios, que es no revictimizarlas cuando contamos. Dicho esto, y con esa idea también de seguir haciendo pedagogía de lo importante que es, vamos a hablar hoy en la sección de otras cuestiones, de otra persecución que sufren las mujeres, en este caso por ejercer el periodismo, por la libertad de prensa, y además nos ha informado Reporteros Sin Fronteras en un balance anual que hace cada año, que tenemos esa persecución que se ensaña este año 2022 fundamentalmente con las mujeres. Nos acompaña hoy la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, Edith Rodríguez Cachera. Edith, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Edith, en ese informe, en ese balance de 2022 que cada año por estas fechas publica Reporteros Sin Fronteras, este año se hace especial hincapié en eso que decía yo, Marta, del ensañamiento, de la represión hacia las mujeres que ejercen, la que García Márquez decía, la profesión más bonita del mundo. Os estaba escuchando ahora, compartiendo vuestra impotencia, las cifras que dabais sobre los asesinatos que ha habido a fin de año y los feminicidios con los que hemos empezado 2023, y pensaba que esto también afecta a las periodistas, que me preguntaba en voz alta si el empoderamiento que también se nota en la profesión al final no se traduce en mayor opresión. Es un círculo vicioso muy complicado. Como dices, en efecto, hemos empezado 2023 con cifras aterradoras en España, pero las hemos cerrado con cifras también muy complicadas de periodistas encarceladas y también asesinadas en 2022. Son 68 las mujeres periodistas que este año están en prisión, que han sido encarceladas. Supone un aumento del 30% respecto al año pasado, pero es que el año pasado ya crecieron un 20%. Así que estamos hablando de que en solo 2 años ha aumentado un 50% el número de mujeres presas en todo el mundo, especialmente en países de Oriente Medio, pero también de Asia, que son los mayores carceleros del mundo. Y esto indica pues que un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que nos hemos saltado, en esos países se han saltado todas las fases de la igualdad para llegar a la peor, que es la igualdad en la opresión. Hablamos, Edith, de una lógica también feminización de la profesión, que se traduce en que cada vez también haya más mujeres, pero ¿qué motivos llevan a esa represión hacia las mujeres periodistas? ¿Es un motivo de género, motivo político, motivo, bueno, casos de guerra, se entrecruzan esos motivos? Sí, es lo que dices. Efectivamente hay una mayor feminización de la profesión en todo el mundo, eso nos alegra, pero a la vez, como te decía, y esto es una pregunta en voz alta, no sabemos si fruto de ese mayor empoderamiento, y lo hemos visto en Irán y en Afganistán muy recientemente, también una mayor represión. El cebarse con las mujeres muchas veces tiene que ver con que las mujeres cubren temas de mujeres, y tiene que ver con que las mujeres cubren esos temas
que muchas veces son por los roles de género asignados a las mujeres, como pueden ser los derechos humanos, los propios temas de género, los temas de minorías, migraciones, temas de interés humano, temas LGTB. Entonces, son los temas que a la vez generan más odio, especialmente en redes sociales, ¿no? Y los temas que más molestan bueno, pues a esos regímenes autocráticos, autoritarios, que se están expandiendo en cantidad y en calidad, por llamarlo de alguna forma, por todo el mundo. Y eso hace que quizá los países más duros se ceden con las mujeres. También una cierta caída quizá del paternalismo con el que se las trataba antes a las mujeres periodistas. Esa cierta protección paternalista ha caído en algunos países para transformarse también quizá en una especie de escarmiento, ¿no? Vamos a decirlo, en un queréis igualdad, toma de igualdad. En cuanto a las cifras de feminicidios de compañeras periodistas en todo el mundo, ¿cuántos se han producido? Son 78. Me estás hablando de asesinatos, disculpa. 78 sí. Encarcelamientos, sí. Y estamos hablando de 11 asesinatos de mujeres, pero de un total de 57. Es decir, que siguen siendo cifras cada vez más altas. Y además este año, con la peculiaridad no solo de que sigue subiendo como el año pasado, ya representa en torno a un 15% del total, cuando hace solo 5 años era un 7% del total, sino que algunos de los asesinatos con mayor repercusión este año, más allá de los sucedidos, por supuesto, en Ucrania, en otras partes del mundo, han sido mujeres, especialmente en México, que es un país azotadísimo por los asesinatos de periodistas, y también en Israel. Recordamos el emblemático caso de Shirin Abu Akleh, la periodista de nacionalidad palestina y estadounidense, asesinada, vamos a decir, por una bala del ejército israelí, no por el ejército israelí, pero sí por una bala del ejército israelí, y que es un poco un símbolo de esto que estábamos hablando antes, ¿no? Una periodista veterana, curtida, en lo mejor de su carrera, y para quien no hay miramientos y cae con la misma impunidad con la que caen todos los periodistas asesinados en Israel y en casi todas partes del mundo. Pensamos a veces en ese riesgo que podemos sufrir los periodistas en un territorio de guerra como puede ser Ucrania. En el caso de Ucrania no se han producido tantos feminicidios precisamente porque además la corresponsalía de guerra no es una figura habitual entre las mujeres, pero sí hablaba Edith de lugares como Irán, con todo lo que ha sucedido tras las revueltas, tras la muerte de Mahsa Amini. Hablamos también de Afganistán desde el retorno del régimen talibán y cómo todos los colectivos donde había mujeres, pues lo último que hemos visto, esas imágenes en diciembre de la prohibición de acceso a la universidad. Y América Latina, México como también un lugar, un paradigma de esos feminicidios. Y hace poco hablábamos también con la FAPE, con la Federación de Periodistas, de ese binomio periodismo-activismo en redes sociales que ponía en la diana a las profesionales que denuncian esos feminicidios y esa corrupción política que los encubre. Eso es, ahí pagan doblemente y además en todo el mundo. Es decir, hay mujeres que han muerto, hay un caso emblemático en México, que mencionabas antes que es trágico, que es el de Miroslava Breach, que murió el mismo año que Daphne Caruana en Malta, a la que volaron con un coche bomba que recordaremos todos, porque fue en suelo comunitario, y ella murió, como muchas mujeres, que no hace falta que mueran para ser noticia, periodistas en México que investigan los feminicidios, especialmente en Ciudad Juárez. Pero como bien resaltabas, y esto hemos hecho varios estudios sobre ello que se pueden visitar en nuestras redes sociales y en nuestra web, el principal terreno donde se acosa, se hostiga y se amenaza a las mujeres es Internet. Y en esto hay una unanimidad mundial. Además, si tiene que ir más lejos, siempre empieza por ahí. Por tanto, en algunos países se quedan las redes, especialmente las democracias más asentadas, ¿no? Donde afortunadamente no suele ir a más, aunque en ocasiones sucede, pero en otros sitios sí, sigue escalando. Pero el terreno común donde se inicia todo acoso es en las redes sociales. Y además, con especial inquina. Y además, siempre con algo muy distinto de contra los periodistas hombres, y es con connotaciones sexuales. Esto es siempre en las redes y fuera de las redes. El insulto, la injuria, la calumnia, siempre lleva connotaciones que aluden al físico, cuando no claramente de connotación sexual, ¿no? Siempre con esos increpaciones, amenazas de agresiones sexuales, etc. Y especialmente
las periodistas que se centran, vamos a decir, en 3 áreas, aunque ahora mismo afecta a todo, las que comentábamos antes, las que se ocupan de temas relacionados con género, derechos humanos, minorías, etcétera. Las periodistas de política son muy atacadas, especialmente las incisivas, porque es un rasgo que se valora en el periodista masculino, pero no en la mujer, el ser incisivo, el ser en ocasiones agresivo en las preguntas. Tenemos todo el derecho del mundo a serlo, pero es una cualidad y seguro que todas ahora mismo tenemos a alguien en mente que encaja en ese patrón, que irritan mucho a las redes sociales y contra las que se ceban los trolls y el machismo en las redes sociales. Y, por supuesto, el deporte, las periodistas deportivas. Desde luego, al final se ve, ¿no?, que cuando una mujer entra en esos terrenos masculinizados y a ejercer el periodismo también en esas temáticas poco habituales, también se nos castiga por ese asunto, ¿no? Edith, tenemos que dejarlo aquí. Edith Rodríguez Cacheras, la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, gracias por acompañarnos y hablar también de esa persecución a mujeres en todo el mundo, en este caso por la profesión también y por el género. Un saludo, gracias. Gracias a vosotras. Un saludo. Ahí está también, lo comentaban ustedes en la entrevista, ¿no?, esa noticia que conocimos en el mes de diciembre de la prohibición en Afganistán ya no de ejercer el periodismo, algo tan básico para el mundo occidental, ¿no?, como es acceder a la universidad. Pues ya también el régimen talibán se lo ha prohibido a las mujeres en ese país. Hubo muchos hombres que salieron también a la calle a defenderlas, pero es una realidad. Una realidad en todos los colectivos. Ya lo veíamos también con esas juezas, 180 juezas afganas que han podido salir gracias a la Asociación Internacional de Juezas. 8 de ellas están en España. Lo contaban también en ese congreso que se celebraba el mes pasado, y tremendos los testimonios de lo que está sucediendo allí. Pues seguiremos hablando de género, de igualdad, seguiremos cada martes, como siempre, abriendo esta ventana. Gracias, Noé. Hasta la próxima semana.